Bueno, como les comento, estamos en la clase virtual número 6. Vamos a comenzar con la unidad número 2, que es la cinemática. Con esto comenzamos el contenido del segundo parcial. ¿Ok? Aquí no me voy a detener mucho con definiciones o con los conceptos clave, porque aquí esto se los voy a encargar a ustedes de tarea, que busquen definiciones de estos conceptos. Aquí pues nada más menciono así rápido. Como vamos a empezar con cinemática, hay que recordar que ya habíamos visto algo de esto en el primer parcial, y hay que recordar nada más que la cinemática pues es una parte de la mecánica. Cuando vimos ahí la clasificación de las ramas de la física, es una parte de la mecánica que estudia los diferentes tipos de movimientos de los objetos, pero aquí no nos va a interesar saber qué es lo que produce esos movimientos. Entonces, nos vamos a enfocar en esta primer clase, y yo creo que la semana que viene, sobre la cinemática nada más, y luego ya estaríamos hablando de otra rama de la mecánica. ¿Ok? Aquí es importante conocer los conceptos de movimiento. Ustedes van a investigar estas definiciones. Aquí pues lo único que les puedo adelantar es que el movimiento es un cambio de posición. Estamos en un punto A y nos queremos mover a un punto B. Ese sería el movimiento. Es un cambio de lugar, un cambio de posición. Para poder nosotros, para poder identificar este cambio de movimiento, pues necesitamos tener un sistema de referencia. Por ejemplo, ahorita vamos a ver en los ejercicios, eh, podemos utilizar una recta numérica, podemos utilizar un plano cartesiano, podemos utilizar cualquier sistema de referencia que nos ayude a nosotros poder ver o poder apreciar ese cambio de movimiento que pueda existir. Otro concepto importante es la trayectoria de un cuerpo. Si yo quiero moverme de un punto a un punto B, yo puedo usar muchos caminos, y esos caminos que yo voy trazando se puede conocer como trayectoria de un cuerpo. Otro ejemplo práctico que podemos poner aquí para conocer o para aprender este concepto es el movimiento de los planetas. Ya sabemos que los planetas giran alrededor del Sol y lo hacen en una trayectoria elíptica, no es una trayectoria completamente circular. Entonces, ese caminito que siguen todos los planetas alrededor del Sol, a ese se le conoce como la trayectoria. Ahora, distancia es otro concepto que ya habíamos trabajado el, el parcial anterior. La distancia pues sería la medición de todo ese camino que un cuerpo va haciendo en su trayectoria. Y el desplazamiento pues sería algo distinto, sería el cambio de posición. Entonces ustedes, cuando definan estos conceptos, pues van a tener un poquito más claro a qué se refiere cada uno de estos. Entonces el desplazamiento sería solamente el cambio de posición, eh, como lo que habíamos visto con vectores. Yo puedo tener varios caminos. Por ejemplo, cuando decíamos caminamos 100 metros al norte y 80 metros al este. Si seguimos esa trayectoria, teníamos una distancia, sumábamos una distancia, pero el desplazamiento era el vector resultante. Entonces, eso es lo que tenemos que entender sobre distancia y desplazamiento. Y bueno, vámonos a los ejemplos, porque sí tengo bastantitos ejemplos para poder comprender y poder trabajar con esto en la semana. Tengo aquí el ejemplo número 1, dice: determina el desplazamiento del objeto que se mueve desde el punto A hasta el punto B. Y como les decía, este va a ser nuestro sistema de referencia, una recta numérica donde el 0 va a estar en el centro. Del 0 a la derecha vamos a tener valores positivos. Aquí tengo dirección positiva. Del 0 a la izquierda vamos a tener dirección negativa. ¿Ok? Quiero saber cuál es el desplazamiento del punto A al punto B. Aquí el punto A, en esta recta numérica, decimos que estamos en una posición de 30 metros. Y aquí en el punto B, que es el punto final, estamos en una posición de 80 metros. ¿Ok? Entonces, lo que yo les decía, por ejemplo, yo me puedo mover del punto A al punto B, pero yo puedo seguir una distancia, una trayectoria más larga. Por ejemplo, vamos a imaginar que yo me moví por esta línea punteada. ¿Ok? Esta sería la trayectoria.
Pero según mi sistema de referencia, esto de aquí, que vamos a marcar en la recta, sería nuestro desplazamiento. Es la diferencia que hay de la posición final con la posición inicial. ¿Ok? Esta línea punteada es el trayecto, este sería el desplazamiento. Para poder calcular el desplazamiento, vamos a utilizar esta formulita de aquí, que dice razón de cambio en X. Este simbolito de triangulito representa una razón de cambio. Entonces estamos diciendo, bueno, la razón de cambio con respecto a X, que son las posiciones en la recta, es igual a la posición final menos la posición inicial. Aquí tenemos la posición final, que es en 80 metros, y le vamos a restar la posición inicial, que nosotros empezamos donde la recta mide 30 metros. A 80 metros le quito 30 metros, esto es igual a 50 metros. Como es positivo, quiere decir que nos estuvimos moviendo hacia el este. ¿Ok? Ese sería un ejemplo así práctico de poder calcular el desplazamiento de un objeto. Vamos a hacer otro. Determina el desplazamiento de un objeto que se mueve desde el punto A hasta el punto B. ¿Ok? Yo me pude haber ido por un camino ya trazado. Imagínense que dimos por aquí vueltas. Todo esto es la trayectoria. Y llegamos a un punto B. Pero lo que yo quiero saber es el desplazamiento, es el cambio de posición entre el punto A y el punto B. Entonces ya sabemos que la formulita sería la razón de cambio en X es igual a la posición final, que en este caso la posición final fue el punto B, que es en 10 metros, menos la posición inicial, que empezamos en donde la recta nos marca 60 metros. A 10 metros le resto 60 metros, fíjense cómo ahora la razón de cambio es positiva. Me moví 50 metros, pero hacia la izquierda. Quiere decir, como salió negativo, que yo me estuve moviendo hacia el oeste. Por eso es que sale negativo. ¿Ok? Cuando hablamos de desplazamiento, pues hablamos también de dirección. Por eso es que podemos saber si es al este o al oeste. ¿Ok? Otro ejemplo, empezamos aquí en el punto A, donde la recta marca 40 metros y nos queremos mover al punto B, donde la recta numérica me marca menos 70 metros. Bueno, calculamos posición final, que es X, menos posición inicial, XF y X1 o XY. Tenemos menos 70 metros menos 40 metros, porque le quiero restar esto. Como son dos números negativos, lo vamos a sumar. Menos 70 menos 40 nos da menos 110 metros. O sea que yo me moví 110 metros, pero en dirección al oeste. Eso es lo que nos dice esta respuesta. Último ejemplo. Estamos en la posición A. Es la posición inicial donde la recta me marca menos 90 metros y nos queremos mover al punto B, que sería nuestra posición final, donde la recta nos marca 50 metros. Empezamos primero con la final, 50 metros menos, y aquí ponemos entre paréntesis el menos 90 para que no se empalmen los signos. Este menos de afuera multiplica el menos de adentro. Esto se va a convertir en 50 metros más 90 metros. Como los dos son positivos, 50 más 90 nos da 140 metros y como es positivo, pues quiere decir que me estuve moviendo hacia el este. ¿Ok? Esos serían ejemplos de desplazamiento de un objeto dados pues dos puntos, una posición inicial y una posición final. ¿Ok? Si se fijan, no está tan complicado. Ahora, vamos a hablar de movimiento rectilíneo uniforme. Ustedes van a investigar estos tres conceptos. ¿Ok? En el movimiento rectilíneo uniforme hay dos conceptos clave que son la rapidez y es la velocidad. Ustedes van a ver ahí que prácticamente es muy similar la rapidez y la velocidad, solamente que una de estas dos, ustedes ya lo van a investigar, una de estas dos tiene que ver con que una solamente es una unidad de medida, o sea, tenemos una cantidad y su unidad de medida, y otra, además de saber cuál es la unidad de medida y cuál es la cantidad, tiene dirección y sentido. Ustedes al momento de identificar, o sea, de conocer sus definiciones, ustedes van a identificar cuál es el que tiene dirección y sentido, además de la unidad. ¿Ok?
pero ambas tienen que ver con el cambio de posición en un determinado tiempo. Ahorita vamos a ver aquí en este triangulito los tres elementos de la velocidad. Eh, para poder yo encontrar la velocidad, yo taparía aquí con el dedo, aquí pues no, ustedes no pueden ver, pero si yo quiero calcular la velocidad de un objeto, yo le taparía aquí y me quedaría distancia entre tiempos. Si yo quiero conocer la distancia en la que se movió un objeto en determinado tiempo, le tapamos aquí la letra D y nos queda velocidad por tiempo. Estos se multiplican, estos se dividen. Si yo quiero conocer el tiempo, le tapamos aquí la letra T y nos queda distancia entre velocidad para poder relacionar estos tres elementos, distancia, tiempo y velocidad. Esto es lo que tiene que ver con estas definiciones que les digo. La velocidad pues la podemos comprender como el cambio de posición en determinado tiempo. Eso es lo que van a ver ustedes cuando busquen las definiciones. Entonces, por ejemplo, aquí dice, un corredor avanza 2 kilómetros en un tiempo de 15 minutos. Queremos saber cuál es la velocidad en kilómetros por hora. ¿Ok? Entonces vamos a ponerle por acá datos. Tengo que la distancia que recorre este corredor es de 2 kilómetros. Sé que lo hace en un tiempo de 15 minutos y quiero encontrar su velocidad dada en kilómetros por hora. Fíjense cómo aquí yo necesito medir en kilómetros por hora. Kilómetros sí los tengo, pero tengo minutos en el tiempo. Entonces aquí hay que agregar una conversión donde 15 minutos lo tengo que pasar a horas. ¿Ok? Ya sabemos ahí que una hora tiene 60 minutos. Entonces hacemos esta conversión, agregamos aquí un 1. En la parte de arriba 15, bueno, aquí minutos se eliminan con minutos. 15 por 1 son 15. 1 por 60 son 60. Quedan solamente las horas. ¿Y cuánto nos da esa división? 15 entre 60. A ver, ahí saquen tus calculadoras, por favor. 0.25. Entonces, 15 minutos representan, lo voy a poner aquí abajito, bueno, aquí, 0.25. Y aquí le vamos a poner que 15 minutos equivalen a 0.25 horas. Ahora sí, vamos a tapar aquí la velocidad y vamos a ver qué formulita va a quedar. La fórmula que hay que usar es esta. Velocidad es igual a la distancia entre tiempo. Vamos a sustituir distancia, que sería 2 kilómetros, entre el tiempo que encontramos que es 0.25 horas. Entonces aquí la velocidad del corredor sería de, dividimos 2 entre 0.25, 8. 8 kilómetros por hora. Esa es la velocidad. Bueno, esto lo puede haber hecho por acá la operación. Entonces podemos poner que la velocidad del corredor es de 8 kilómetros por hora. ¿Ok? Así es como vamos a utilizar este triangulito que nos va a decir las fórmulas que vamos a necesitar para poder calcular lo que nos estén pidiendo. ¿Ok? Entonces, eso sería el concepto de velocidad. Es el cambio de posición en cierta cantidad de tiempo. ¿Ok? Vamos a ver este otro ejemplo. Dice, un ciclista puede alcanzar en una bajada una velocidad de 35 kilómetros por hora. ¿Qué distancia recorre en una pendiente después de 2 minutos? ¿Ok? Quiero encontrar la distancia, vamos a tapar aquí la distancia, entonces nosotros debemos de multiplicar velocidad por tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos la velocidad, que es 35 kilómetros por hora. Tenemos el tiempo, que son 2 minutos, pero aquí hay que hacer una conversión. Vamos a ponerle por aquí un ladito conversión. Los 2 minutos los debemos de convertir a horas, porque la velocidad está en kilómetros por hora. Y queremos conocer la distancia,
que la distancia la vamos a medir en kilómetros. Ok, hacemos la conversión, ya sabemos que, entonces lo vamos a poner así con 1, ya sabemos que una hora tiene 60 minutos. Aquí sería 2 por 1 son 2, 1 por 60 son 60 y dividimos 2 entre 60. ¿Cuánto nos da eso? 0.03. Vamos a tomar 3 decimales. Entonces, 2 minutos equivale a 0.33 horas. Ahora sí, la fórmula. Tapamos la distancia y dijimos que es velocidad por tiempo, lo que tenemos que multiplicar para encontrar la distancia. Sustituimos y quedaría distancia es igual a 35 kilómetros por hora, que multiplica a 0. Aquí me falta un 0. 0.033 horas. Las horas se eliminan con las horas y 35 por 0.033, ¿cuánto nos da? 1.155. Kilómetros. Listo. O sea que este ciclista estaría recorriendo un poquito más de 1 kilómetro en 2 minutos a la velocidad a la que va. ¿Okay? Ya ustedes aquí le pueden poner la conclusión. Vamos a ver un ejemplo más. Dice, un auto viaja en una carretera a una velocidad constante de 120 kilómetros por hora. ¿Cuánto tiempo le tomará llegar al poblado más cercano que está a 180 kilómetros a esa misma velocidad? Quiero conocer el tiempo. Vamos a tapar aquí el tiempo y fíjense cómo va a quedar distancia entre velocidad. Esa es la fórmula que vamos a utilizar. Los datos que tenemos, pues sería la velocidad, que son 120 kilómetros por hora. La distancia a la que hay que llegar es a 180 kilómetros. Queremos conocer el tiempo. El tiempo se va a medir en horas, porque estamos en kilómetros por hora. No hay que hacer ninguna conversión, nos vamos directo a la fórmula. Tiempo es igual a la distancia entre la velocidad. Sustituimos. Distancia sería 180 kilómetros entre 120 kilómetros por hora. Kilómetros se elimina con kilómetros, las horas van a pasar a la parte de arriba. Si dividimos 180 entre 120, nos da como resultado 1.5. Ajá, muy bien. 1.5 horas. O sea, 1 hora y media es lo que tardaría esta persona que va, que va viajando en su auto a 120 kilómetros por hora. Listo, si se fijan, está bien sencillito y nos podemos apoyar con este triangulito que relaciona la velocidad, la distancia y el tiempo. Tapamos lo que queremos encontrar y lo que nos queda pues es la operación que tenemos que realizar. ¿Ok? Ya quedó esto. Y bueno, por último, está también o existe el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ustedes van a definir estos dos conceptos. ¿Qué es la aceleración? Por ahí ustedes van a ver que la aceleración es un cambio de velocidad en determinado tiempo. Así como la velocidad es un cambio de posición en el tiempo, la aceleración es un cambio de velocidad en el tiempo. Ustedes por ahí van a ver los conceptos cuando los definan. Vamos a ver ejemplos prácticos y bien directos. ¿Ok? Primer ejemplo. Un autobús viaja en una carretera a una velocidad de 19 metros sobre segundo y acelera durante 30 segundos hasta llegar a su límite de velocidad, que son 26 metros sobre segundo. ¿Cuál fue su aceleración? Vamos a utilizar esta formulita que está aquí. Vamos a poner por acá los datos. Fíjense cómo el autobús ya va viajando a esta velocidad, 19 metros sobre segundo. Por lo tanto, esta se va a considerar mi velocidad inicial, 19 metros sobre segundo. Luego dice que llega a su límite de velocidad, que son 26 metros sobre segundo. A esta la vamos a considerar nuestra velocidad final o el tope de velocidad al que pudo haber llegado. ¿En qué tiempo lo hizo?
en un tiempo, en un lapso de 30 segundos. ¿Ok? Quiero conocer cuál es su aceleración. Entonces, ahora sí, estos datos los vamos a sustituir en la fórmula, sería como la fórmula principal. Quedaría aceleración es igual a la velocidad final, que es 26 metros sobre segundo, menos la velocidad inicial, que es 19 metros sobre segundo, y todo eso se va a dividir entre 30 segundos. A 26 le restamos 19 y lo que nos sale lo dividimos entre 30. Aquí vamos a obtener una aceleración de 0.23 y la aceleración se va a medir en metros sobre segundos al cuadrado. Esta sería la respuesta de nuestro ejercicio. 0.23 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Okay? Así de fácil, no está tan complicada tampoco esta formulita. Yo ahí pues les pondría la fórmula en el examen si es que vamos a hacer un problema como este. Pero no es la única fórmula que podemos utilizar. Podemos utilizar otra fórmula que está por acá en este otro ejemplo, cuando solamente tenemos la velocidad inicial, la velocidad final y cuando tenemos la distancia que ha recorrido el objeto para poder calcular la aceleración. Acá lo que nosotros teníamos era velocidad inicial, velocidad final y el tiempo que tardó en hacer este cambio de velocidades. Pero acá vamos a ver cuando nos dan la distancia que se ha recorrido. Dice este problema. Un tren viaja a una velocidad de 32 metros sobre segundo y se detiene por completo después de haber recorrido 140 metros. ¿Cuál fue su aceleración y en cuánto tiempo se detuvo? ¿Ok? Fíjense bien la información que nos está dando este problema. ¿Cuáles son los datos? Primero, dice que el tren ya estaba viajando a esta velocidad, por lo tanto, la vamos a considerar la velocidad inicial, porque cuando empezamos a observar, ya estaba avanzando el tren. Y luego dice que se detiene por completo, o sea, quiere decir que el tren frenó y se pudo detener, por lo tanto, la velocidad final la vamos a considerar como 0, o 0 metros sobre segundo, porque se detuvo, ya no se movió. ¿Qué distancia recorrió? Dice aquí que fueron 140 metros. Nos pide que encontremos la aceleración y nos pide que calculemos el tiempo que tardó en detenerse el tren. Ok, vamos a comenzar con la primera fórmula. No hay que hacer ninguna conversión, todos están en las medidas que deben estar. ¿Okay? Vamos a sustituir. Vamos a poner por aquí aceleración es igual. Fíjense que ahora la formulita es velocidad final al cuadrado. Entonces vamos a poner 0 metros sobre segundo al cuadrado. Menos la velocidad inicial, que era 32 metros sobre segundo. Todo esto lo elevo al cuadrado. Entre 2 veces la distancia que se recorrió, que es 140 metros. ¿Ok? En la parte de arriba, 0 al cuadrado pues es 0. 32 al cuadrado nos da 1024 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado, porque las unidades también se tienen que elevar al cuadrado, y aquí serían 280 metros. ¿Ok? Bueno, aquí le puse un cuadradito, pero este no va. Ya haciendo este cálculo, menos 1024 entre 280 nos va a dar como resultado menos 3.65. Aquí esto pues se va a eliminar, ¿verdad? Porque no vale nada, quedaría menos 1024. Este metro de abajo elimina un metro de arriba para que nos quede metros sobre segundo al cuadrado la unidad de medida. Fíjense cómo aquí la aceleración salió negativa, porque es precisamente lo contrario. No aumentó la velocidad, sino que fue disminuyendo. O sea, imagínense que tenemos por acá 32 metros sobre segundo y fue disminuyendo la velocidad hasta llegar a 0 metros sobre segundo. Por eso la aceleración es negativa. ¿Qué quiere decir cuando es negativa? Que en lugar de
aumentar la velocidad, estuvo frenando o el tren frenó para poder detener su velocidad. Entonces, por eso la aceleración aquí nos da negativa. Ahora queremos saber en cuánto tiempo tardó para detenerse. Vamos a usar esta otra formulita que tenemos por aquí, pero vamos a despejar el tiempo. Aquí nos quedaría, si esto está multiplicando con el tiempo, lo pasamos dividiendo del otro lado. Entonces quedaría distancia entre, y vamos a dividir entre todo lo que está entre paréntesis, velocidad inicial más velocidad final, entre 2. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para calcular el tiempo. Entonces quedaría tiempo es igual, la distancia sabemos que fueron 140 metros, velocidad inicial es de 32 metros sobre segundo, más la velocidad final que pues se detuvo por completo y es 0, entre 2. Por acá nos va a quedar 140 entre 32 más 0 pues es 32 y la mitad de 32 es 16. Aquí serían 140 metros entre 16 metros sobre segundo. Aquí los metros de arriba se eliminan con los metros de abajo. Y si dividimos 140 entre 16, obtenemos 8.75 segundos. ¿Ok? Entonces ya sabemos con esta información que el tren frenó para poder detenerse a los 8.75 segundos después. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda con este ejemplo. ¿Dudas, comentarios antes de pasar a los siguientes? ¿Todo bien? Bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice este problema, un caballo parte del reposo y alcanza una velocidad de 15 metros sobre segundos en un tiempo de 8 segundos. ¿Cuál fue su aceleración y qué distancia recorrió? Vamos a usar la formulita que usamos al principio porque ahora tengo cambio de velocidad y tengo tiempo. ¿Ok? Vamos a poner por aquí datos. Cuando nos diga un problema que un objeto se mueve a partir del reposo, quiere decir que su velocidad inicial es de 0 metros sobre segundos. Aquí, pues, como estamos usando metros sobre segundos, pues esa sería la unidad. La velocidad final nos dice que es de 15 metros sobre segundos. El tiempo en el que hubo este cambio de velocidad fue de 8 segundos. Queremos saber su aceleración y queremos saber la distancia que recorrió. Ok, vamos a aplicar las fórmulas, empezando por la aceleración. Velocidad final, que es 15 metros sobre segundos, menos la inicial, que es 0, entre 8 segundos. Aquí ya lo podemos hacer directo. 15 entre 8, eso es igual a 1.875 metros sobre segundo al cuadrado. Listo. Vamos a calcular la distancia. Distancia es igual a la velocidad inicial, que es 0, más la velocidad final, que es 15, entre 2, multiplicado por el tiempo que tardó, que fue de 8 segundos. ¿Ok? Aquí estaríamos dividiendo 15 entre 2, y lo que sale lo multiplico por 8, y obtenemos que el caballo recorrió una distancia de 60 metros. Y listo. Si se fijan, está muy directo el aplicar las fórmulas. Solamente estamos sustituyendo la información que tenemos para encontrar lo que nos estén pidiendo. Y tenemos este último ejemplo. Dice, una persona viaja en motocicleta a una velocidad de 3 metros sobre segundo y acelera constantemente a una razón de 0.4 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué distancia recorrerá después de un minuto? O sea, 60 segundos, porque si se fijan, las medidas que estamos usando están en segundos. ¿Y cuál será la velocidad final? Aquí vamos a ver esta formulita que es nueva, que también está relacionada aquí con la velocidad, con la distancia, la aceleración. ¿Ok? ¿Qué datos tenemos? Primero, la velocidad inicial. Ya sabemos que estaba viajando
a 3 metros sobre segundo. Tenemos la aceleración, que es de 0.4 metros sobre segundo al cuadrado. Siempre está al cuadrado el tiempo en la aceleración. Y tenemos el tiempo, que serían 60 segundos. ¿Okay? Quiero encontrar la distancia y quiero encontrar la velocidad final. Es lo que nos están pidiendo. Vamos a usar la primera fórmula. Tenemos distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo, que sería 3 metros sobre segundo, que multiplica a 60 segundos, más un medio de la aceleración, que multiplica al tiempo al cuadrado. 60 segundos. Aquí me faltó la unidad de medida, que sería metros sobre segundo al cuadrado. Ok. Por esta parte aquí serían 180 metros. Segundos se elimina con segundos. Más por acá, segundos al cuadrado se elimina con estos segundos al cuadrado. Primero elevamos el 60 al cuadrado. 60 por 60 son 3600. Luego lo multiplico por el punto 4. Me da 1440. Y luego esto lo divido entre 2, que nos da 720 metros. Por lo tanto, la distancia total sería de 900 metros, que es lo que recorrió esta persona en su motocicleta. Ahora, vamos a calcular la velocidad final, pero con esta formulita hay que despejar esto. La t aquí va a pasar multiplicando, quedaría aceleración por tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial. Y esta velocidad inicial la paso al otro lado sumando. Entonces quedaría aceleración por tiempo más velocidad inicial es igual a la velocidad final. Esta es la formulita que vamos a utilizar. Vamos a poner aquí velocidad final es igual a la aceleración, que es 0.4 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo, que son 60 segundos, más la velocidad inicial, que son 3 metros sobre segundo. Este segundo elimina a un segundo de aquí abajo. 60 por punto 4 nos da a 24 metros sobre segundo, más los 3 metros sobre segundos iniciales. Aquí obtenemos una velocidad final de 27 metros sobre segundo. Y listo. Ahí ya calculamos tanto la distancia de esta persona que recorrió en su motocicleta como la velocidad final a la que llegó. O sea, fíjense cómo empezó con 3 metros sobre segundos y su aceleración hizo que su velocidad aumentara a 27 metros sobre segundo. ¿Ok? Y bueno, hasta aquí tengo los ejemplos y los ejercicios que preparé para ustedes para que con esto puedan resolver la tarea de la semana. No sé si hay alguna duda, algún comentario, sugerencia, queja o trauma que tengan. Por ahí voy a tener la grabación para que ya no se haga más largo el video.